Agradecer, nos acompaña en el estudio de Santa Cruz don Samuel Doria Medina para hablar de la coyuntura política actual en el territorio nacional. Creo que nunca más oportuno también con lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Samuel, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los televidentes. Estamos con Juan Carlos Monroy en La Paz. Juan Carlos. Gracias, Cecilia. Buenas noches, Samuel. Qué gusto tenerlo acá en Que No Me Pierda. A ver, la pregunta inevitable, yo sé que vamos a hablar de economía en segunditos nada más, pero ¿cómo está viendo esta situación, este cambio de 2/3 por mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa? Mire, Juan Carlos, antes de que asuma el nuevo gobierno, yo creo que todos estamos atentos a las señales que da el nuevo gobierno, si va a ser diferente al gobierno de 14 años o si va a ser solamente la segunda parte. Y lo que han hecho esta tarde en el Senado no es una buena señal, porque nuevamente nos muestran que en el partido MAS subordinan la ley a sus intereses políticos. Y creo que lo que necesitamos en el país es el respeto a la ley, no acomodarnos, si no tenemos 2/3 en el Senado, cambiar el reglamento para poder nombrar, y ya sean ascensos en Fuerzas Armadas, en policía, embajadores, y que tal vez al pueblo en general no le afecta directamente, pero es una señal que no es bien vista. Lo que pasó en la justicia en los últimos días, lo que pasó hoy día en el Senado, no son las mejores señales. ¿Qué hacer ante esta situación? Es decir, ¿cuál es el panorama que usted ve, que usted vislumbra ante esto que usted llama no buenas señales en este momento, antes inclusive de la posesión del nuevo presidente? Bueno, yo creo que tenemos que esperar hasta el 8 o 9 de noviembre, cuando se conozca el gabinete, quién va a ser el canciller, ministro de Gobierno, ministro de la Presidencia, ministro de Economía. Nos va a mostrar ya claramente si va a ser un gobierno de Luis Arce o va a ser un gobierno manejado por Evo Morales. Creo que esa es la gran pregunta que está en la cabeza de los bolivianos. Hay mucha esperanza de que sea algo diferente, porque los bolivianos han votado mayoritariamente por Luis Arce y no han votado por Evo Morales. Entonces esperan que Luis Arce haga un gobierno diferente, como él ha prometido en la campaña. ¿Ya Samuel Doria Medina le preocupa o le tiene sin cuidado la posibilidad que ya se está manejando de un retorno al país de Evo Morales? Bueno, nuevamente son señales, ¿no? Luis Arce va a asumir el 8 de noviembre y es increíble, pero le va a durar 24 horas el protagonismo, porque después vuelve Evo Morales y gran parte de las noticias se van a concentrar en la llegada de Evo, en lo que diga Evo, en lo que haga Evo, restándole protagonismo al nuevo presidente. Y eso no creo que sea lo mejor para nuestra democracia. Pero en todo caso, la llegada de Evo Morales, la posibilidad de una llegada de Evo Morales y también de otras autoridades o exautoridades, digamos, de regreso al país, ¿podría significar también el regreso de lo que ocurría antes, los juicios? Ya se anuncian, por ejemplo, juicios contra la presidenta Yanine Áñez, contra ministros. O sea, ¿usted cree que esto que ocurría antes, porque usted tenía varios juicios, ¿no?, en el gobierno anterior, va a volver a pasar ahora? Bueno, para comenzar, la Constitución establece que para hacer un juicio de responsabilidades se precisan 2/3. El actual o el futuro gobierno no tiene 2/3. Si quiere tomar medidas de fondo como esas, va a tener que consensuar, va a tener que negociar con senadores, diputados de los partidos de oposición. Creo que en ese sentido la Constitución es sabia, porque para ciertas decisiones importantes de fondo exigen 2/3 y eso no lo pueden cambiar porque está en la Constitución. Entonces no preocupa desde ese punto de vista para elegir al defensor del pueblo, al Contralor de la República,
para elegir a los magistrados, en su momento un tema tan importante como la justicia, ya no será un recurso solamente del gobierno, sino tendrá que consensuar como se tiene que hacer en democracia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay cierto contrapeso, cierto control al no tener 2/3 en las dos cámaras, pero de todas maneras, reitero, la posesión del nuevo gobierno, su primer gabinete, nos van a aclarar qué clase de gobierno vamos a tener. Si es un gobierno de Luis Arce, que es porque han votado 55% de los bolivianos, o si va a ser un gobierno más de Evo Morales. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el nuevo presidente. Bien, lo que se está escuchando inicialmente, Samuel, es a partir de esto, de la posesión del nuevo gobierno, del nuevo gabinete, es que sea un gabinete técnico y que una de las primeras medidas que asuma tenga que ver con la economía, ya venida menos por lo que sabemos, por la circunstancia. Lo que se ha escuchado inicialmente de la voz del propio presidente electo Luis Arce es que, a ver, su primera medida, y le ha dado incluso un plazo, 20 días después de ser posesionado, va a ser el pago del bono del hambre, los 1.000 bolivianos. Y dos, ha hablado del impuesto a la riqueza. ¿Qué opina de esas dos iniciales medidas económicas? Mire, desde el punto de vista económico, no hay duda que este año va a ser el año que el déficit fiscal va a ser el más alto, y no solo en Bolivia, en todo el mundo, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de que el mundo se ha parado por varios meses. Entonces hay un déficit elevado. Desde el punto de vista estrictamente económico, aumentar más el déficit, yo tengo entendido que ese bono de 1.000 bolivianos es por lo menos un punto más % del PIB. El déficit fiscal este año seguramente va a estar en 12.5. Aumentarle un punto más es complicado. Yo creo que si prima la racionalidad económica, ese bono se podría pagar el próximo año, pero este año es complicar más las cuentas fiscales. En segundo lugar, el impuesto a la riqueza o a las fortunas que se menciona, el presidente electo ha mencionado que no va a afectar a las inversiones, sino a las propiedades. Entonces, en muchos lugares del mundo se están aumentando impuestos. Hoy día, por ejemplo, se daba la noticia de un importante incremento general a los impuestos en España para financiar los gastos nuevos de la pandemia. Si es que tiene connotaciones económicas, perfecto, pero también ha habido declaraciones que se quiere afectar a los banqueros, a los más ricos y demás, sin tomar en cuenta que esos son los sectores que invierten y que generan empleo en nuestro país. Entonces, ojalá que prime un equilibrio y que se considere más el impacto económico que el impacto político. Desde luego, pagar un bono tiene un gran impacto político en la población, o querer poner un impuesto a las propiedades más caras tiene un impacto, pero eso tiene repercusiones en la cantidad de empleo, en la construcción. Yo he escuchado que hay mucha gente que tiene propiedades, mucha gente que compra una propiedad como una inversión, más que como una vivienda. Entonces, están preocupados de cómo sería ese impuesto. Y ese no es un tema que lo va a poder resolver el nuevo gobierno muy rápidamente, porque para crear un impuesto, para modificar las leyes de impuestos, se necesita una ley, no puede ser con un decreto. Y ese es un tema que se lo tendrá que analizar en el Congreso y que yo no veo que sea una medida de muy corto plazo. ¿Usted no cree que sea aplicable en un plazo inmediato? No, yo creo que el próximo año se podrá aplicar, porque además no nos olvidemos que las leyes son para de aquí en adelante.
bueno, no pueden ser retroactivas. Unidad nacional. Perdón. Siga, adelante. Sí, entonces desde ese punto de vista yo creo que ese tipo de medidas fundamentalmente se tendrán que tomar el próximo año. Lo urgente en materia económica es que estos créditos que se han aprobado hoy día puedan ser desembolsados y puedan empezarse a utilizar, porque hay un problema de liquidez, así como las empresas tienen liquidez, las familias tienen problemas de liquidez, el Estado tiene serios problemas de liquidez. El otro día algún funcionario decía de que la recaudación de impuestos llega a alrededor de 48.000 millones de bolivianos, que son como 7.000 millones de dólares. Pero la planilla de sueldos del sector público son como 6.200 millones de dólares al año, o sea, unos 43.000, 44.000 millones de bolivianos. O sea, todo lo que se recauda en impuestos es solo para pagar sueldos. Y hay muchas otras necesidades, ¿no? En materia de salud, en materia de inversión, en fin. Entonces, en este momento hay serios problemas de iliquidez, entonces pensar en aumentar los gastos, eso no es inmediato, tiene que ver con la reducción de gastos, que son medidas difíciles. La reducción del gasto público. La reducción del gasto público. ¿Esta debería ser una medida inmediata aplicada por el futuro gobierno, Samuel? Tampoco la reducción de gastos se puede hacer la mañana. Seguramente el próximo año tendrá que considerarse, ya el presidente electo ha adelantado y ha dicho de que si hay una empresa pública que no funciona, se cerrará. Y ha dado el ejemplo de Natex, dijo, Natex no funcionó, la cerramos. Son como 70 empresas públicas, muchas de ellas que no funcionan. Va a llegar el momento que van a tener que tomar la decisión si la cierran o no la cierran. Hay 530.000, tal vez con los médicos nuevos llegarán a 540.000 empleados públicos. Eso no es sostenible en el tiempo. Esa es una de las decisiones más difíciles que va a tener que enfrentar el gobierno, y posteriormente también todos los países vecinos han modificado sus monedas. Nosotros hemos estado importando más de lo que exportamos. También el déficit en la balanza de pagos va a tener que ser considerado. O sea, al gobierno le van a tocar tomar decisiones complejas en materia económica, pero muy difícil que se quiera hacer eso noviembre, diciembre. Se tiene que analizar, se tiene que ver, y seguramente el próximo año se tomarán esas medidas. Y además, por el componente político, yo estoy seguro que después de la elección municipal recién se tomarán medidas. A propósito, mucha gente dice o habla en torno a este nuevo gobierno y lo relaciona directamente a la parte política. Sin embargo, este futuro gobierno, más allá de lo político, tendrá la dificultad de lo económico. No será un gobierno tan estable económicamente, o no será un periodo tan estable económicamente como le tocó al anterior gobierno del Movimiento al Socialismo. Desde luego, esa es la gran diferencia. Hemos visto, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina, el presidente Kirchner en su momento recibió la bonanza, los precios de los productos agrícolas que exportaban estaban por las nubes, tenía mucho dinero y pudo reelegirse, pudo hacer muchas cosas. Ahora, la Argentina no tiene recursos. El dólar en la Argentina, cuando entró este gobierno, estaba en 40, ahora está en 180. La Argentina, en mi criterio, ha tomado decisiones equivocadas en torno a la pandemia. Siguen cerradas las fronteras argentinas, ¿verdad? Y muchas actividades que no se realizan en la Argentina. Entonces, si bien nosotros y todo el mundo va a tener una caída en la economía, nuestro país vamos a estar alrededor del promedio de Latinoamérica, 6-7%. Pero la Argentina se estima que va a caer 10-12%. En la Argentina se han cerrado 50.000 empresas. El desempleo ha crecido mucho. Entonces, un gobierno del socialismo del siglo XXI sin dinero tiene serios problemas, porque
por razones ideológicas no toma ciertas medidas, entonces la crisis se puede complicar. Sobre esta situación, hay muchos sectores, incluso algunos que están movilizados en estas últimas horas, Samuel, y en el territorio nacional, y cuestionan los resultados de las elecciones, efectivamente, que ya han sido aceptados por la clase política, por los organismos internacionales, pero que apuntan a que ¿qué pasaría si Bolivia se va a un extremo de gobierno, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Cuba? Es decir, ¿podemos nosotros llegar a una situación como esa? ¿Cuál es su visión como empresario y también político? No, por suerte estamos muy lejos de Venezuela, de Cuba. O algún candidato decía, tenemos una situación como la UDP. No es así. El año pasado hemos exportado 7.800 millones de dólares. Por la pandemia este año van a caer un 20%, pero vamos a exportar unos 6.400, 6.500 millones de dólares. Y el próximo año los vamos a recuperar. Entonces, ¿no? En la época de la UDP, Bolivia exportaba 500, 600 millones de dólares. No es similar la situación. Y había unas pérdidas de Comibol y de varias otras empresas muy grandes. No, estamos por suerte muy lejos de Venezuela, muy lejos de Cuba, muy lejos de la época de la UDP. Pero si el gobierno toma las medidas adecuadas, podremos salir de la crisis. Ahora, como sucede con una familia, si cuando está endeudada, cuando tiene muchos gastos, no toma las medidas adecuadas, cada vez el problema va creciendo y se vuelve como una bola de nieve. Entonces, por eso yo creo que la población, muchos han votado por Luis Arce porque es un economista, porque manejó bien la economía. Ahora, él va a tener... ¿Manejó bien la economía? Bueno, esa es la percepción y la oferta electoral que se dio, ¿no es verdad? Con recursos era mucho más fácil. Y Cecilia, yo le quiero decir cuál va a ser la discusión de los próximos meses. El nuevo gobierno le va a echar la culpa de todo a Yanine. Va a decir, le dejamos un auto nuevo, bien, con el tanque a full, brillando, y el chofer fue el problema. Lo chocaron, no lo mantuvieron, tuvieron problemas. Pero hay otra visión también. El problema es que ese auto ya es obsoleto. Pensar en seguir creciendo haciendo empresas públicas no funciona. Entonces se va a tener que cambiarle el motor al auto. Esa va a ser la discusión. Me imagino que inicialmente le van a echar la culpa de todo al anterior gobierno. Un mes, 2, 3, 4, pero el quinto la gente le va a decir, a ver, pero un momentito, ahora está manejando usted, resuelva, ¿verdad? Y ahí el gobierno se va a ver frente a la realidad de cambiarle el motor al auto, porque ya no le va a poder seguir echando la culpa al anterior chofer. Entonces, ese es el desafío económico real. Si Luis Arce, como el nuevo presidente, tiene la capacidad de reconocer que ese modelo se agotó y que tiene que cambiarle el motor al auto, vamos a poder salir adelante. Pero si se mantiene y persiste en que ese auto va a seguir funcionando, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Usted cree que así va a ser? No, yo tengo la esperanza de que la realidad pues a uno le impone las medidas, le impone qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Uno podrá negar inicialmente las cosas, pero como usted mencionaba, hay mucha gente que está en la etapa de negación, que dice, nos han engañado, han hecho fraude. No es esa la realidad, ¿no? O sea, señor Salvador Romero será lento en algunas cosas, pero es una persona correcta y no va a permitir que se haga fraude. Hay muchos organismos observadores internacionales que han estado presentes. Los partidos políticos que han participado no han hecho control electoral. Entonces, si es que ha habido algún fraude en algún lado, nunca nos vamos a enterar porque no cumplieron con su deber de hacer control electoral. Pero claramente se ha podido ver de que el MAS leyó mejor a la sociedad boliviana. Hubo división en el otro frente, se dedicaron a pelear entre los candidatos
Y esa es la razón para que tengamos este resultado. Entonces, insistir con la teoría del fraude, un absurdo. Y hay esos extremistas que plantean que los militares se hagan cargo. Ese es el absurdo más grande que se puede hacer, porque es entregarle en bandeja de plata al MAS la bandera de la democracia. Nosotros siempre le hemos exigido al MAS que cumpla la democracia, que la democracia no solamente es votación, es Estado de Derecho, respeto a las minorías, división de poderes. Pero si los extremistas toman protagonismo, le estamos entregando todas esas banderas. ¿Es una medida extremista para usted esta, la que se está asumiendo en algunos sectores, sí, en algunos lugares? Pero además de extrema, sin ninguna estrategia, sin ninguna racionalidad, le están dando el discurso al MAS que diga, ya ve, perdieron ahora y dicen fraude. El año pasado perdieron y dieron fraude, cuando el año pasado sí había pruebas de que hubo fraude. Entonces creo que es un error. Y eso es lo malo, ¿no? Hay extremistas en un extremo, como también hay extremistas que surgen en el oficialismo, que hacen listas negras para atemorizar a los comunicadores sociales. Esos extremistas no deben tener cabida, y hay que encontrar la manera de dentro de la democracia, poder salir adelante como país. Samuel, le queremos agradecer estos minutos con nosotros en el análisis de la coyuntura actual, lo económico, lo político también que se va generando a partir de las elecciones pasadas y obviamente la posesión del nuevo presidente el próximo 8 de noviembre. Muchas gracias por haber estado acá. Buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches. Continuamos con más.